Banco Ciudad te quiere ver crecer. Vení a vivir el verano a la costa de Vicente López. Vení a vivir el deporte al aire libre, los shows y clases de yoga. Mira todas las actividades gratis que tenemos para vos en vicentelopez.gov.ar. Cuidarnos es tarea de todos. Retirá efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y generá un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Porque amamos los zapatos Gravaña. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola, muy buenos días y aquí estamos en una emisión especial de Lo Justo y Necesario, en vivo hasta las 14 horas, con toda la información, muchísima. Esta semana fue una semana de anuncios, de más medidas para aliviar el bolsillo de la gente, medidas previsionales, medidas económicas para jubilados, para asignación universal por hijo, monotributo, autónomos, medidas anunciadas que comienzan a implementarse en los próximos días. Y además, por supuesto, el análisis, el tratamiento muy especial en Lo Justo y Necesario acerca de la situación de los geriátricos en la Argentina. ¿Qué pasa cuando fallan los controles en cuanto a los protocolos de prevención? Estamos en pandemia. Cuando fallan los protocolos, ¿qué es lo que pasa? Ponemos en riesgo la vida de las personas mayores. Es imposible no traer el tema de geriátricos a la mesa sin recordar lo que viene pasando en países de Europa. En Italia, en España, en Bélgica, en Irlanda, tenemos que pensar, y estos son cifras oficiales, en estos países entre el 42 y el 57% de los fallecimientos ocurrieron en residencias geriátricas. La Organización Mundial de la Salud habló hace horas nada más, el día jueves, y se refirió a las personas mayores y calificó estas muertes, este número de muertes, de tragedia inimaginable. Es muy común en Europa estar escuchando un relato que es permanente, una reflexión que es permanente, donde cuando se habla y se recuerda a las personas mayores, se dice: hemos hecho todo muy tarde, hemos llegado muy tarde, el mal ya está hecho. ¿Por qué quiero reforzar todo esto? ¿Por qué lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, aunque peque de reiterativa? Porque esta semana, a través de un establecimiento geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola, asistimos al drama más doloroso de la pandemia. Hubo evacuación de residentes, se allanó el geriátrico y además se clausuró. A ver, sinvergüenzas, criminales que pusieron en riesgo la vida de las personas grandes, que ocultaron información acerca del COVID-19. Sinvergüenzas que solo ven en la vejez un negocio,
criminales que de la única manera que se comportaron es teniendo y mostrando un desprecio inmenso hacia la vida humana. Está en la mesa, nos acompaña nuevamente Damián Di Pace, con él haremos en unos momentos y durante el transcurso de esta emisión de Lo Justo y Necesario estaremos analizando todas las medidas económicas, previsionales para mejorar y aliviar el bolsillo de los más necesitados en este contexto de pandemia. Y me acompaña también Ignacio Trimarco. Gracias, Ignacio. El abogado que representa a las familias querellantes del geriátrico del barrio de Belgrano por abandono de persona y propagación del contagio. Y también nos acompaña, ya está ubicado en otro ángulo del estudio, el señor Mariano Yese, nuestro compañero, que va a estar con el minuto a minuto, con toda la información, con lo más importante que vaya ocurriendo en cuanto a la evolución de la cuarentena y el anuncio que se viene durante la tarde y todo lo que vaya ocurriendo en la Quinta de Olivos. Mariano, gracias por acompañarnos. Placer estar con vos, Clara. ¿Cómo te va? Hoy estamos atravesados por la coyuntura informativa y el centro neurálgico de la información es Olivos. ¿Querés ir en vivo, te parece? ¿Cómo no? Dale, Vamos. está nuestra compañera Paula Wilberger en este mediodía. Hola, Paula, buen día. Mariano, Clara, muy buenos días y todas las expectativas están puestas aquí en la Quinta Presidencial de Olivos porque desde este lugar el presidente Alberto Fernández va a anunciar cómo sigue la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo. Es la tercera vez que se posterga y entramos en la cuarta etapa de esta cuarentena, de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Y claro, se van a conocer cuáles van a ser las condiciones, cómo se va a llevar adelante esta nueva fase de la cuarentena. ¿Qué se sabe acerca del horario? Ustedes saben que históricamente todos los anuncios del presidente con respecto a la cuarentena fueron por la noche, fueron a última hora. Se hablaba de un horario después del mediodía, luego este horario se corrió a las 4 de la tarde. Bueno, lo último que sabemos acerca del horario es que sería después de las 17 horas. Esa es la última información que tenemos. Por eso estamos muy atentos aquí a este portón, al movimiento, al ingreso de vehículos, porque siempre antes de estos anuncios hay reuniones previas con los funcionarios, con los ministros, con sus colaboradores más allegados. Paula, cuando lo necesites, por supuesto, te comunicás y allí estaremos. Mariano, Sí. Cuarentena preventiva, social, obligatoria. Este anuncio de la tarde por parte del Gobierno Nacional sería la tercera prórroga que haría que esta cuarentena entre en su cuarta etapa. Exactamente, y muchísima expectativa porque si bien ya en el boletín oficial de ayer estuvieron las directrices para provincias que pueden relajar la cuarentena con actividades, después lo vamos a recorrer, hay mucha expectativa por lo que va a pasar en Capital y Gran Buenos Aires. Por eso el anuncio de las 17 es importante porque en el centro de la escena está el pedido de flexibilizar el tema de los chicos. Hay por lo menos 11 millones de chicos menores de 14 años que hoy están encerrados en sus casas hace más de 40 días. Entonces es clave si el gobierno va a aceptar los consejos de los expertos en estas horas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que se anuncia a la tarde. Por el momento sabemos que se flexibiliza la cuarentena en 9 provincias, que en unos momentos va a ampliar esta información Mariano Yese, pero por el momento también tenemos la certeza de que no espectáculos masivos y no vuelta de clases. Esto es lo que sabemos por el momento. Dialogamos con Ignacio Trimarco, yo decía hace unos momentos, abogado, representante de las familias que han decidido querellar, denunciar al geriátrico del barrio de Belgrano, Los Incas, por abandono de persona y propagación de la enfermedad. Así es, Clara. Escuchaba tu comentario previamente respecto de los errores que se cometen en el protocolo y las consecuencias que tienen. Y a ver, que ingrese el virus es justamente un error del protocolo de la prevención, ¿bien? Pero lo que sucedió después es un acto de negligencia y de dolo, ¿bien? De dejar a los residentes en un estado de indefensión, librados a su suerte, al cuidado de personas que no estaban capacitadas para esa función. Y que estaban enfermas. Que estaban Había un enfermas enfermero que estaba y con que COVID. lamentablemente ya terminaron con la vida de una de esas personas.
Dios quiera que no haya más víctimas fatales, pero es un hecho, la verdad, que es lamentable. Tenemos información de que hay 18 residentes en el geriátrico que ya han dado positivo, 10 empleados del establecimiento también con COVID positivo y, como bien decía el doctor Trimarco, una fallecida en el día de ayer. Ayer a la tarde, una persona grande, no trascendió su edad, pero que murió como consecuencia de coronavirus. Querellan a los dueños del geriátrico, del establecimiento, al equipo médico y al Estado. Exactamente. La denuncia se inicia a través de la denuncia de unos familiares que hacen saber estas circunstancias a las autoridades. Y esa primera denuncia es por el delito de abandono de persona. Después se agrega otra denuncia más por el delito de la propagación del virus. ¿Bien? Esas dos causas después fueron unificadas. Las familias ahora nos están presentando para avanzar en la querella, bien, como bien vos decías, contra las autoridades del establecimiento, el personal médico que haya tenido algún tipo de responsabilidad, y así también investigar si es real la supuesta versión de las autoridades de la institución que dicen haber puesto en conocimiento a las autoridades sanitarias. Bueno, acá va a ser clave, seguramente cuando realizaron el allanamiento, la justicia se hizo de las historias clínicas. Las historias clínicas van a contar qué pasó los días previos a la evacuación y al allanamiento y clausura del establecimiento. Eso iba a preguntarle a Ignacio, si se conoce cuál fue el día cero donde se descubrió que había un abuelo contagiado de coronavirus en esa residencia. Eso es materia de investigación todavía, bien, que por supuesto con la diligencia de allanamiento se está recabando un montón de información y también esa información tiene que ser contrastada con las comunicaciones a las autoridades sanitarias, bien, para ver cuándo efectivamente estaba el primer caso. Lo que sí tenemos ya corroborado es que a partir del día viernes, bien, los residentes quedaron solos y las autoridades le pidieron a las familias que vayan a buscar por sus propios medios a los abuelos que estaban en la residencia, bien, que estaban contagiados. Y salieron a dar una serie de explicaciones diciendo que hicieron todo lo que estaba a su alcance. Sinceramente no, bajo Se lo ningún comunicaron concepto. por mail. Le comunicaron que en el geriátrico había contagio justamente por coronavirus y que además tenían que pasar a retirarlos por el establecimiento. Exactamente. Entonces nosotros entendemos que es un acto doloso, porque si sabes que una persona está infectada, bien, por más que quizás a de algunos haya dado negativo, pero están en contacto estrecho, bajo ningún concepto pueden intimar a las familias a que vayan a retirar al residente porque lo están poniendo en riesgo y de una manera dolosa. Hay una causa paralela que la lleva adelante el fiscal Maximiliano Vence, que está relacionado a lo que vos preguntabas, Damián. A él le cabe determinar cómo y cuándo se produjo el primer caso y si se aplicaron o no los protocolos de bioseguridad. Esto lo va a arrojar las filmaciones de la cámara del propio establecimiento, si es que pudieron secuestrar también eso en el allanamiento. Se secuestraron, pero tenemos información por distintos lugares que las cámaras en principio no grabarían, que eran simplemente para observar. Bueno, nosotros estamos pidiendo una serie de medidas, bien, para recabar las filmaciones del Estado, bien, del lugar, y las filmaciones de privado, por ejemplo, de un edificio que esté al lado, que pueda de ahí captar quién entra o sale de la vivienda. Bien, pero eso va a ser muy importante. Pediste la detención de los dueños del establecimiento, de la directora médica. ¿Podemos dar los nombres? Figuran en los medios, están ya expuestos públicamente. Bien, justamente el pedido de detención es porque la pena, bien, que prevé el delito de abandono de personas en el artículo 106, en su párrafo segundo, es de una pena que va hasta 10 años de prisión. Bien, en el caso de hoy esa pena ya fue agravada, porque al fallecer una de las personas ya va hasta 15 años de prisión. Cuestión que los delitos son escarcelables hasta 8 años de pena. Bien, no sé si se entiende, capaz que es muy técnico, estoy explicando. No, pero es importante, a ver, con el monto ¿cuántos de pena, años de pena califica para abandono de persona y para propagación del contagio? Y ahora se suma la muerte de esta señora de nombre Angélica. Hasta 15 años de prisión. Hasta 15 años de prisión. Justamente por eso es que, junto a otras circunstancias que son el peligro de fuga, porque desaparecieron de la institución durante 5 días, el peligro de entorpecimiento del proceso, de que adulteren pruebas, historias clínicas y demás, más la pena de expectativa, que es una pena muy alta,
bien, es que solicitamos el día de ayer, hicimos la presentación formal pidiendo la detención de todas estas personas y allanamientos en los otros geriátricos que están a cargo de esta empresa. ¿Por qué? Porque estamos investigando si el mismo personal médico o de asistencia y demás recorría otros geriátricos, que si esto fue así... Que si iban rotaban en los exactamente, establecimientos de los mismos dueños. Exactamente. ¿Cuántos Puede haber contagio en establecimientos? otros establecimientos. Exactamente. Y ya sabiendas de que había un positivo ahí, Claro. que es más gravoso aún. ¿Cuántos establecimientos correspondían a los mismos dueños? Se habló de 4, se habló de 5 en el barrio Colegiales, Palermo y Belgrano. Estamos investigándolo justamente porque, a ver, se interponen una serie de sociedades, administradores, apoderados, para, creo, intentar encubrir algún tipo de sociedad, pero se está investigando eso. Pensemos que es muy sensible este tema del personal, equipo médico y no médico que entra a las residencias geriátricas, porque en general es personal que tienen 2 o 3 tareas en lugar, o tareas similares en 2 o 3 lugares distintos. Entonces es ahí donde empieza a correrse el riesgo del contagio, en el entrar, en el salir. Además, tenemos que pensar lo siguiente para que la gente lo entienda. En una residencia geriátrica, todos los residentes viven en comunidad. ¿Esto qué significa? Que comparten todo. En la mayoría de los casos, depende de la situación económica, comparten habitación, comparten baño, 2 personas, 3 personas, 4 personas, pero además comparten todas las comidas, comparten talleres. Un establecimiento que se preciaba de ser 5 estrellas, Ignacio. Así es, un establecimiento de un alto nivel y una cuota muy cara y ofrecía una serie de servicios. Respecto a lo que decíamos del personal médico, es verdad, el personal médico también muchas veces es mal pago y tiene que tener varios trabajos para intentar... Esa es la razón. Varios trabajos para intentar tener una vida digna. Pero hay una cuestión que no existe la obediencia de vida. Bien, entonces por más que el dueño de la empresa te diga que vayas a un establecimiento, a otro y a otro, es el personal médico que hace un juramento hipocrático que sabe que no puede hacer eso y que tiene la obligación en su caso de denunciarlo y de no propagar este virus a unas sabiendas de que ya había ingresado en uno de los establecimientos. Muchas anormalidades, muchas irregularidades, teniendo en cuenta que, por lo menos las versiones que me llegan, es que el día jueves ya habían amanecido 4 residentes con fiebre, no lo comunicaron. No hay constancia de que hayan llamados a las obras sociales para que monitorearan el cuadro clínico de estas personas. Había personal no médico infectado, tampoco lo comunicaron, y cuando vieron que no lo podían ocultar más, llamaron a la familia para sacarse a los residentes de encima. Exactamente. Es la verdad que un nivel de atrocidad es un segmento muy poco cuidado, claro. Estaba informándome y hay 3.000 geriátricos en todo el país. 3.800, exactamente. Pero hay 1.000 o más que están en absolutamente informalidad. Y puede haber más que están totalmente informales. Y la realidad es que detrás de esos geriátricos está la población de mayor riesgo, ¿no? Entonces, exactamente, es un y tema te quería agregar importante. una cuestión. Este geriátrico en particular atendía a personas con discapacidades mentales, ¿bien? Que son personas mucho más vulnerables aún. Bien, no solamente adultos mayores. No saben qué le pasa en su entorno. Adultos mayores con discapacidades mentales, bien, con afecciones mentales. ¿Cómo trasladás? A ver, es todo un deterioro emocional, un traslado, y más con las características que se dio esta semana. Y que requieren una serie de cuidados mucho más intensivos. Claro. Una persona con Alzheimer, una persona con discapacidades motrices, requiere un cuidado mucho más intensivo y específico. Y lo dejaron librados a su suerte al cuidado de un chico de 23 años electricista. Sí, que hacía las veces de electricista y cocinero, y además también se supo que familia de los residentes y vecinos alcanzaron comida al establecimiento para que este chico Fernando, de 23 años, les cocinara y pudieran comer. A ver, quizás yo a este chico, a ver, le agradezco que se hayan expuesto abuelos, y que hayan sobrevivido gracias a la existencia de este chico, porque si no ni para comer les habían dejado.
Quiero pedir disculpas porque recién dije abuelos y la palabra abuelos a mí no me gusta usarla porque como me explicaba mi hermana y intercambiábamos información, que es psicóloga, especialista en tercera edad, ella me decía, ¿sabes por qué a veces Clara molesta la palabra abuelo? Porque limita. Vale si el otro se siente y lo acepta de manera amigable y uno lo dice cariñosamente, pero en general es mejor no decirlo. Personas mayores, los residentes en este geriátrico hablaron, los que pudieron, muy bien de Fernando y de Luis, del enfermero y de este muchacho que hacía las veces de electricista y cocinero. Y también estaba con ellos una señora Berta, que no pude finalmente saber qué actividad, qué función cumplía en el establecimiento, pero tenemos perfectamente claro que ninguna de estas 3 personas formaban parte del equipo médico, eran cuidadores. Exactamente. Exactamente, y con, como le decía, una población de residentes mucho más vulnerable, ¿bien? Como son adultos mayores y encima con discapacidades mentales. Hay casos, la verdad, que son lamentables, son muy duros de escuchar las historias, bien, de las familias. ¿Por qué el tema geriátricos es un tema tan sensible? Porque por historia los geriátricos siempre han tenido problemas estructurales que en la Argentina ningún gobierno pudo resolver. Y uno de los grandes problemas estructurales que tienen los geriátricos son las carencias, las distintas carencias. ¿Qué dejó al descubierto la pandemia? ¿Qué dejó al descubierto la acción de estos criminales sinvergüenzas? La vulnerabilidad. ¿Qué es lo que pasa puertas adentro cuando uno cree que deja a su familia, a su ser querido, al cuidado de quien los va a proteger? Esa gente los puede poner en riesgo. Decía Damián Di Pace hace unos momentos, en la Argentina hay 3.800 geriátricos a nivel nacional y además de los 3.800 hay 1.000 que funcionan en forma clandestina, que no están habilitados. En esos 3.800 geriátricos habilitados residen aproximadamente 150.000 personas. ¿Por qué reforzar estos números? Porque esta es la preocupación. Te pregunto, Ignacio, ¿se han comunicado familiares de otros geriátricos con vos, preocupados? ¿Qué ha pasado con esto? Así es, se comunicaban de otros geriátricos de distintas zonas y estamos, por supuesto, recabando la información de cada uno de ellos, pero por lo menos tenemos un hecho puntual de un geriátrico en Avellaneda, entiendo que se llama Parque Avellaneda del San Lucas. Exactamente. Una persona fallecida que su certificado de función decía que había muerto por un paro cardiorrespiratorio. A ver, todas las personas fallecemos por un paro cardiorrespiratorio, pero las personas que fallecen por COVID-19 debe eso estar plasmado en el acta de función, bien, justamente para los cuidados que deben tener la casa funeraria y demás. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que investigar. Y está comprobado que murió falleció por coronavirus. Fue positivo, correcto. Y además, los medios y la propia obra social de esta señora, a la que le correspondía el PAMI, se enteraron por el hijo. Claro, por el hijo. Una irregularidad enorme. Una irregularidad y que están poniendo también en riesgo a muchas otras personas, a los trabajadores de la funeraria, al cementerio y demás, porque debe tener una serie de cuidados específicos, Ignacio Trimarco, gracias por haber estado en Lo Justo y Necesario. Creo que lo que ha pasado esta semana con el geriátrico de Belgrano abrió una puerta que va a ser muy difícil de cerrar. Por eso en la emisión especial de hoy de Lo Justo y Necesario seguiremos analizando el tema geriátricos en la Argentina. Sin prevención ponen en riesgo la vida de las personas mayores. Un tema que tiene que ver con el IFE, un tema estrictamente previsional, uno de los más consultados en estas últimas horas, y tiene que ver con aquellos que aún no han podido dejar registrado en la página de ANSES el medio de pago. Son solicitantes que han sido aprobados por parte del organismo previsional, pero que todavía por distintas razones no han podido registrar el modo de pago. Vamos a contarles que hay 5 medios de pago vigentes, como ustedes lo están viendo en pantalla. Ingreso familiar de emergencia. Se anotaron 12 millones de postulantes, quedaron finalmente aprobados
afectado 7.800.000 personas. Opciones de medio de pago, acreditación a través de cuenta bancaria si es que la tienen, y si no tienen cuenta bancaria pueden optar por cajero automático del Banco Nación, que esto corresponde a la red LIN, acreditación en cuenta DNI Vapro, billetera digital, y si no, cajero automático a través de la red Valenco y cobro en efectivo por correo argentino. Acá lo que deben tener en cuenta es lo siguiente, que si eligen a través del correo argentino hay un sistema de cronogramas de pago que se va a ir publicando en la página web de ANSES y por supuesto se va a hacer público a través de los distintos medios. Que por cajero automático Banco Nación y por cajero Banelco y a través del correo argentino, la extracción de los 10.000 pesos es en una sola vez, y en los otros medios de pago que elijan lo pueden hacer en forma segmentada sin costo ninguno y en cualquier red de cualquier sucursal bancaria. A ver, ¿ya elegiste medio de pago? ¿Tu solicitud fue aprobada por el organismo previsional? ¿Ya elegiste con anterioridad medio de pago? ¿Cuándo vas a cobrar? Pongamos en pantalla esta información que es muy importante. Aquellos que eligieron, que optaron por cuenta bancaria, ya comenzaron a cobrar a partir de esta semana, 21 de abril, y continuará el cronograma hasta el 5 de mayo. A este grupo se le pagará una terminación de documento por día hábil. Otros medios de pago, bueno, este cronograma comenzará el 6 hasta el 19 de mayo, una terminación de documento por día hábil. De todos modos, les contamos mucha información en la emisión especial de hoy de lo justo y necesario del ingreso familiar de emergencia. Muchísimas consultas, muchísima información. Vamos a darles en el día de hoy muchas respuestas. Damián Dipache. Quería sumar este tema, sí. Que bueno, para aquellos que fueron rechazados, viste que había inconsistencias en la página de ANSES. Sí. Por lo cual, bueno, tienen con la terminación del número de documento la posibilidad de volver a inscribirse. Hay bastantes casos también que hay rechazados, además de estos que están adheridos, ¿no? Porque va a ser muy importante. Quiero comentar algo. En un ratito vamos a ampliar la información acerca de aquellos solicitantes rechazados, pero quiero contarles que esta semana, además de anunciarse que a partir del próximo lunes 27 van a poder elegir distintos medios de pagos aquellos solicitantes aprobados que todavía no se habían registrado, se anunciaron dos medidas más. Una tiene que ver con la supervivencia, con la fe de vida, con el certificado de fe de vida que deben presentar periódicamente jubilados y pensionados en las entidades bancarias. Como consecuencia de la pandemia, ANSES comunicó que la presentación de la fe de vida se prorroga hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio habrá tiempo sin ningún inconveniente. Si no pueden ir a cobrar, los saberes se quedarán en la caja de ahorro de la Seguridad Social y no serán devueltos al ANSES. Y otra medida importante, y acá me gustaría sumarlo a Damián para que me ayude, créditos ANSES. No se cobrarán las cuotas hasta el 30 de junio. Pensemos que el perdón de las cuotas viene siendo desde principios de año, desde el mes de enero. En el mes de junio será la quinta cuota que no van a pagar 5.600.000 personas, entre los que están jubilados, pensionados, asignación universal por hijo y también asignaciones familiares. 5 cuotas que se acumulará el capital y después ese capital se va a dividir más adelante por la cantidad de cuotas que tuvo el plan inicialmente, ¿es así? Sí, y además tengamos en cuenta, Clara, que era un universo que, por ejemplo, en el caso de AUH, más del 90% estaba endeudado. O sea, es un universo muy grande el que estaba endeudado y que estaba debiendo cuotas, por lo cual, de alguna manera, postergar este pago de cuotas a futuro le va a venir muy bien y sobre todo a junio, por lo cual le da un periodo de tiempo mayor, además de las medidas que está tomando el gobierno respecto de, bueno, ahora la tarjeta alimentar con AUH. Contemos lo de la tarjeta alimentar porque hubo novedades en estas últimas horas. Porque justamente es para AUH, o sea, aquellos que tengan un hijo van a tener un estímulo adicional de 4.000 pesos y aquellos que tengan más de 2 o más hijos van a tener un estímulo adicional de 6.000 pesos, ¿no? Esto se va a cobrar el 29 de abril.
es una medida muy importante también para ese universo y esas familias, ¿no? Hablemos de las medidas económicas que se han anunciado esta semana para monotributistas, para autónomos y que tiene justamente que ver con créditos a tasa cero y hasta en 12 meses. Lo dividimos en tres. Por una parte está la asistencia al trabajo. La asistencia al trabajo tiene que ver con postergación de las contribuciones patronales hasta el 95% y por otra parte tiene que ver con el salario complementario que va desde 16.785 pesos hasta un poco más de 33.000 pesos. Para el sector privado y salario abril. Exactamente. Y en el caso de autónomos y monotributistas, la realidad es que muchos entraban a la página AFIP y no estaba disponible la información necesaria como para sacar el crédito a tasa cero. Lo reglamentó ayer, Clara, el Banco Central de la República Argentina. Va a ser así el sistema. El sistema directamente en la página AFIP con tu clave fiscal vas a ver ese crédito, si te fue otorgado o no te fue otorgado, porque AFIP lo que va a hacer directamente es cruzar los datos. O sea, si te fue otorgado, ahí sí vas a ir con la aceptación por parte de la AFIP que accedes al crédito y tenés que ir al banco para instrumentar el cobro. ¿Cómo va a ser el cobro? Por tarjeta de crédito. No es que va a aparecer en tu cuenta, va a ser por tu tarjeta de crédito y aquellos que no tengan tarjeta de crédito, el Banco Central de la República Argentina acaba de disponer que tanto la emisión de esa tarjeta de crédito como el mantenimiento de esa tarjeta va a tener costo cero. Digo, para aquellos que no tengan tarjeta de crédito, estén entre el universo de monotributistas y autónomos. Es hasta 150.000 pesos, recordemos, costo de la tasa de interés es cero y el costo financiero total es cero, con meses de gracia y después 12 cuotas a pagar. En estas últimas horas, cámaras empresariales estaban pidiendo el perdón del pago de aportes previsionales por parte del ANSES. Yo no sé si esto se va a definir, seguramente será una definición que va a estar resuelta en las próximas horas. Bueno, hoy para acceder a esta postergación de las contribuciones tenés que acceder a través de la página AFIP y que AFIP te dé, si estás en un sector de actividad no esencial, obviamente van a tener en cuenta esa situación. Si estás en el sector esencial, por ahora no se ha dado esa posibilidad. Lo que sí es importante también, y sería una buena idea de AFIP, para aquellos monotributistas y autónomos que no han facturado nada, Clara, ver el tema del impuesto. Porque van a estar teniendo que pagar una cuota, ya le está pasando a autónomos, ya le está pasando a monotributistas, que facturaron cero en el mes de abril y que tienen que pagar No hay su cuota. perdones ni prórrogas para deudas previsionales e impositivas. No, por ahora no. Entonces, solamente aquellos sectores que pidan a través de la página AFIP, reitero, la postergación de las contribuciones patronales, en ese caso, si le sale positivo ese resultado, en ese caso sí, pero si no, no hay ni una moratoria impositiva para esos casos, ni un no pago del impuesto tanto de autónomos como monotributistas que han facturado cero en el mes de abril, ¿no? ¿Hay un número de cuántas pymes, aún recibiendo ayuda del Estado, no van a poder recuperarse después de la pandemia? Mira, ahí yo traje unas placas, pero adelantamos información a ver si podemos sobre cuáles son las actividades que comenzaron a retomarse a partir de sectores que volvieron a considerarse como actividad esencial. Y ahí tenemos que aproximadamente son 75.000 pymes las que volvieron a la actividad. Ahora, cuando ves, es un informe de la Fundación del Observatorio PYME, ves que hoy plenamente operativas las MIPYMES. Las MIPYMES son las que son hasta 10 empleados. Solamente el 17% están operativo total, tienen operación total. Y cuando ves las que están parcialmente operativas son el 40% y 47% de las MIPYMES, o sea, esas de hasta 10 empleados, están totalmente cerrados sus negocios, sus empresas. El universo MIPYME, Clara, es el universo más grande. Aproximadamente son unas 400.000 pymes. ¿Que emplean a qué número de trabajadores? Es el 70% del empleo registrado por parte de las pymes en nuestro país. O sea que es un número muy importante el número de empleabilidad que generan las pymes. Que detrás de una pyme, mejor dicho, al frente de una pyme está un autónomo. Al frente de una pyme está un autónomo y al frente de una MIPYME puede haber un monotributista como es un comercio pequeño. O sea, todos estos que son sujetos de crédito les están atravesando una situación complicada. Para citar un caso, un comercio de ropa o calzado o marroquinería no abrió y la realidad es que la venta online no le va a traccionar tanto
la venta como para generar los costos fijos que tiene ese emprendimiento? Un tema del que no se siguió hablando, el IFE. Recién hablábamos acerca del ingreso familiar de emergencia que alcanzó a todo el sector de la informalidad, empleo doméstico, monotributistas sociales y monotributistas A y B. En esta primera etapa a ese universo de personas. Yo decía, se inscribieron 12 millones, finalmente calificaron 7.800.000, quedaron 4.200.000 afuera, que después vamos a explicar en un ratito qué trámite o qué reclamo administrativo pueden hacer para obtener muchos de ellos el pago de estos 10.000 pesos. Pero ¿qué va a pasar con el tema de C y D? Porque se había hablado de que iba a hacerse extensivo el IFE a monotributistas C y D. Bueno, ¿avanzó esa idea? No avanzó esa idea, porque la idea que avanzó es directamente generar un crédito o el programa de salario complementario. La idea fue que C y D directamente tengan la posibilidad de acceder a un crédito con tasa cero y costo financiero total cero. Pero reitero, me parecería que para no C y D, todas las categorías de monotributo que hayan facturado cero, porque así como AFIP va a cruzar los datos para ver si le dan el crédito, puede cruzar los datos si facturó o no facturó. Y en ese caso, me parece que el impuesto no tiene que pagarlo esas categorías, todas las categorías que no han facturado cero, porque la realidad que tiene un impuesto fijo, el monotributo es un impuesto fijo, ¿no? Bueno, mientras nos vamos comunicando con la gente, con el secretario general de las cajas de profesionales de la República Argentina, todos son autónomos y muchos de ellos monotributistas, cómo están viviendo y cómo colabora todas estas medidas al bolsillo y a la situación difícil que atraviesan. Mariano Yese, porque hay información desde la Quinta Presidencial de Olivos. Exactamente. ¿Qué va a pasar con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires, en medio de esta etapa de la cuarentena focalizada? Paula Wilber, que está trabajando con el móvil de A24 en Olivos. Paula. Exactamente, y con respecto a esto, a lo que hacías referencia, semáforos sanitarios, ¿qué significa esto? Como la curva de la enfermedad se está manifestando de manera diferente en determinadas localidades del país, no es lo mismo en todas las provincias ni en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque aquí hay mayor concentración de gente y es por el lugar donde se han detectado más casos positivos. Estos semáforos sanitarios lo que van a hacer es monitorear cada localidad en particular. Por eso, según la medida que se vaya tomando, va a haber un margen para volver a dar marcha atrás en el caso eventual de que se vuelvan a generar más contagios con la flexibilización de las medidas. Digo flexibilización de las medidas porque hay algunas localidades, algunas provincias, donde en las últimas 2 semanas, por ejemplo, no ha habido contagios. Y eso es obviamente muy alentador y hace que se pueda permitir, se pueda pensar en volver de a poco y paulatinamente a la actividad determinados rubros, lo que tiene que ver con producción sobre todo, ¿no? Con los trabajadores independientes, con profesionales independientes como contadores, abogados, con las empresas de construcción privada. Bueno, por eso cada provincia, cada municipio va a monitorear muy exhaustivamente todo esto en esta nueva fase de la cuarentena. De eso vamos a enterarnos en este anuncio también. Generó muchísima expectativa el tema de los testeos que se realizaron en Constitución en el día de ayer, Paula, ¿no? Donde, si bien se miden los anticuerpos, realmente nadie dio positivo en materia de circulación, a pesar de que aumentó a un 20% de los infectados el tema de la circulación autóctona. Realmente esto puede ser un indicador. De todas maneras, se está evaluando, ¿no?, el tema de Gran Rosario, Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires en ese sentido, ¿no? Exactamente. Sabés que fueron aproximadamente 400 pruebas aleatorias y anónimas las que se realizaron. Durante la semana que viene esto se va a extender a otros lugares de mucha concentración de gente, como son las estaciones de Retiro o como la estación de Once, y esto obviamente va a ir arrojando resultados y va a permitir una lectura un poco más profunda acerca de la curva del coronavirus, de la circulación del virus en esta etapa. Obviamente que el anuncio se va a hacer hoy y esto causa mucha expectativa. Desde aquí, desde la Quinta Presidencial de Olivos, el presidente Alberto Fernández va a dar detalles de cómo se va a implementar esta nueva fase de la cuarentena. Recordemos, es la tercera vez que se posterga y esta postergación va a alcanzar hasta el 30 de mayo. Y hay mucha expectativa también, además del aspecto económico, con qué va a pasar con los chicos. ¿Por qué? Porque se había especulado en que los niños, los menores de 14 años,
iban a poder empezar a salir a la calle, detenete ahí, a tener poné un punto momentos de ahí. recreación y de esparcimiento. Pone un punto Sí. ahí. A ver, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu sensación? Porque hay muchísimas mamás que nos están viendo, muchísimos papás que nos están viendo a través de A24, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano, que quieren saber si Argentina va a tomar un modelo a la española. Viste que desde el lunes los menores de 14 años van a poder ir con uno de los papás a hacer las compras, llevar un juguete para no estar en contacto con los juegos infantiles. ¿Cuál es tu sensación ahí? ¿Pensás que esto se está leyendo? Mira, yo creo que sí se está evaluando, pero es una evaluación a nivel nacional. Vamos a reiterar de nuevo, la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde se registraron más casos, es el lugar con también mayor concentración de gente, con lo cual es muy factible que no sea realizable aquí, Claro. por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, pero sí hay otras localidades del interior donde Claro. la circulación del virus ha disminuido notablemente. Y tal vez sí en esos lugares estén evaluando y estén contemplando que los chicos puedan salir. Bien. Ahora, lo que hay que aclarar es que no van a volver, por ejemplo, las actividades deportivas para los No, chicos. eso está claro. Pero Eso sí está claro. momentos de esparcimiento para que puedan estar al aire libre y salir un poco del encierro y combatir de alguna manera el costado emocional, el costado negativo del aislamiento. Completísimo, Paula. Estemos atentos, ¿eh? Allí tenés prioridad aquí en lo justo Muy y bien. necesario. Señora Clara. Aquí Mariano recién mencionaba, Paula, el tema de Formosa y Catamarca que no presentan casos de coronavirus y después tenemos provincias como Jujuy, Salta, Misiones, San Luis sin casos desde hace 15 días. Esperamos, por supuesto, con detalle lo que va a anunciar el Gobierno Nacional acerca de esta cuarta etapa de cuarentena, pero lo concreto es que las clases no volverán por ahora espectáculos masivos y seguirán las restricciones de acceso al país. Cada localidad tiene su particularidad y no es lo mismo la cuarentena o flexibilizar la cuarentena en una localidad que no tiene casos como flexibilizar en un centro urbano. Como decía Mariano hace unos momentos y hablábamos con Paula, es muy difícil flexibilizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En un ratito Mariano va a estar explicándonos la evolución de la cuarentena en su tercera prórroga que se va a anunciar hoy a media tarde y que entra en su cuarta etapa. 9 provincias, Mariano, 9 provincias flexibilizan actividades. Exactamente, después te voy a contar el semáforo verde para actividades. Le llaman profesiones liberales, pero son las profesiones colegiadas. Independientes. Las que tienen, claro, independientes, arquitectos, abogados, notarios. Pero además el tema de la obra privada, esto es fundamental, por eso se está esperando la palabra del presidente esta tarde, porque para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tema de la obra privada, que emplea muchísima gente, tenés allí un impedimento con el tema del transporte. Claro. ¿Por qué no se puede, habilitar una obra de un edificio acá en la ciudad? No por la obra en sí, porque se pueden tomar medidas de distancia y demás, y medidas de asepsia y demás. El tema es el transporte público de pasajeros. ¿Cuánto engloba la cantidad de trabajadores que vienen hacia la capital federal y que toman el subte, el tren, los colectivos? De todas maneras, hay, como vos decís, varias provincias que habilitan la obra privada en la República Argentina y hay mucha expectativa de si algunas obras aquí en la capital y Gran Buenos Aires se van a habilitar. Preocupa a nivel nacional la circulación que se produce en el transporte público, por eso justamente a partir de esta semana los testeos rápidos y voluntarios en la calle por parte del Gobierno Nacional. Pero también hay novedades en la ciudad de Buenos Aires porque comenzarán los testeos rápidos en geriátricos, en establecimientos geriátricos y también al personal de salud y al personal de seguridad. En unos momentos volvemos. Clara. Ya estamos en contacto como para seguir hablando de medidas económicas para monotributistas y autónomos con Gustavo Beberaggi, quien es secretario de las cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina. Gustavo, buen día. Gracias por recibirnos. Hola, Gustavo. Gustavo. Hola, yo los escucho perfecto a ustedes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, contame. Hola, ¿nos escuchás, Gustavo? Sí,
Los escucho perfecto. Bueno, ¿qué opinas de las medidas anunciadas por el gobierno como base de ayuda para monotributistas y autónomos? Recién escuchaba la excelente exposición de Damián respecto a las distintas medidas, un poco hacerte el marco introductorio porque desde la Coordinadora de Cajas venimos hace rato presentando la situación delicada que tiene nuestro sector. Recordemos con la baja de pago de aportes, obviamente, lógica con el parate de actividad de los afiliados, más la situación realmente agobiante por la reestructuración y reperfilamiento de deuda que tienen nuestras instituciones, por lo cual se dificultaba mucho desde estas cajas poder atender una situación de contención hacia los afiliados. Y hemos visto con buen agrado las medidas que han adoptado desde el gobierno. Faltan muchas, como decía Damián, respecto a la carga impositiva que todavía está activa, pero en lo que respecta a los créditos tasa cero, a través de gestiones que realizamos en distintas provincias y en Nación con la coordinadora, logramos la incorporación específica de los afiliados, tal cual lo dijo el ministro Moroni en la conferencia de prensa, para este beneficio. La sorpresa, te decía, la sorpresa que nos llevamos ayer desagradable fue con respecto al IFE. Y en el tema del IFE nos encontramos denuncias de muchos de nuestros afiliados en todo el país porque les rechazaban el otorgamiento de ese beneficio solamente por el hecho de pertenecer a una caja profesional, habiendo cumplido todo el resto de los requisitos. A ver, permíteme, discúlpame que te interrumpa, Gustavo. Sí. Ustedes, parte de los trabajadores independientes que representan tus cajas, no calificaron para el ingreso familiar de emergencia, fueron rechazados al momento de la solicitud. Exactamente, cumpliendo todos los requisitos, pero solamente por el hecho de pertenecer a un sistema de una caja profesional, lo cual obviamente consideramos absolutamente discriminatorio. Realizamos por medio de una nota, un reclamo a la Secretaría de Seguridad Social, el cual fue receptado. Entendemos que ellos están hoy haciendo el trámite ante ANSES en busca de revertir esta situación, pero nos quedamos sorprendidos de que no tenga una visión integral alguna de las medidas que se están adoptando. Esto creo que también tiene mucho que ver... Sí, claro. No, permíteme, acá lo que tenemos que contar es que ustedes cuando se encontraron con la sorpresa de que no habían calificado o habían sido rechazados para cobrar el ingreso familiar de emergencia, elevaron una nota al secretario de Seguridad Social, a Buligoni. Exactamente. Desde y la a partir de ahí comunican... Inmediatamente. Sí. ¿Y ahora cómo sigue este tema? Ahí están en comunicación con ANSES. Y estamos a la espera de, obviamente tomó justo el periodo del fin de semana, pero de saber que haya novedades el lunes para transmitir, porque hay muchísima inquietud. En las cajas profesionales, te recuerdo que tenemos un universo de casi 1 millón de afiliados, obviamente no todos dentro de esa franja, pero hay que tener una particular atención sobre el hecho que las categorías A y B del monotributo son las que impactan especialmente en los jóvenes, en los profesionales que ingresan a trabajar dentro de su profesión y que son los que hoy quizás están en una situación muy complicada porque obviamente como ingresan recién a un mercado laboral no tienen una posibilidad de haber generado una reserva o una contención para poder pasar este periodo. Aquí Damián quiere hacerte una pregunta, Gustavo. Gustavo, bueno, te hago una pregunta sobre las categorías A y B. Si en el caso de los que sí le han otorgado el ingreso de emergencia familiar, es excluyente de que puedan acceder a el crédito tasa cero. ¿Sabés si eso excluye haber otorgado el IFE? Entiendo que es excluyente. Es excluyente. Sí, entiendo que es excluyente. O una medida no o la son otra. Complementarios los beneficios. Sí, es lo que nos han transmitido hasta ahora. Entendamos, Damián, que muchas de estas cuestiones se van resolviendo en el día a día. Es muy vertiginoso el cruce de información. Si bien nosotros tomamos contacto habitual con diferentes áreas de gobierno, también transmitirle en relación a toda esta problemática que hemos conformado un foro de instituciones profesionales a nivel nacional, con la Coordinadora Nacional, más distintas federaciones que aglutinan a los colegios y consejos profesionales para llevar esta problemática solicitando audiencia a distintas áreas de gobierno.
muy en relación con algo que se plantea hoy en los anuncios, que es el retorno a las actividades, claro, y en los cuales entendemos que nosotros debemos también tomar participación y poder transmitir las distintas inquietudes que tenemos desde cada representación profesional sobre lo que va a ser el ejercicio y el ambiente en el cual nos vamos a desarrollar ahora después de toda esta situación Esto último, Gustavo, te pregunto. Imagino que no todas las cajas que representás están en condiciones de responderle a sus afiliados en tiempo y forma. Y hoy estamos en una situación muy delicada del sistema. La mayor problemática se empieza a presentar con la duración de este parate de actividad, con la necesidad de continuar respondiendo al pago de los beneficios otorgados, a la baja drástica de ingresos, como les decía, por la falta de actividad, y a este tiro de gracia que se nos ha producido con el tema de la reestructuración y reperfilamiento de instrumentos de título de deuda, tanto bajo ley extranjera como argentina, en la cual no se exceptuaron a los sistemas previsionales, como habíamos reclamado originalmente, y al día de hoy todavía estamos a la espera de saber cómo se va a resolver eso, para realmente poder entender si vamos a poder sostener la sustentabilidad de todo el sistema. Gustavo Beberaggi, un abrazo, gracias por este contacto con Lo Justo y Necesario y A24. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Hasta cualquier momento. Atención, jubilado, Superviel tiene una novedad. Ahora podés retirar efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Es muy fácil. Entra en la aplicación Superviel Jubilados, identificate con tu cara, ingresá el monto que querés extraer y genera un código. Con ese código, un familiar o tu apoderado va a cualquier cajero automático de la red Banelco y retira el efectivo. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Cuidarnos es tarea de todos. Superviel. Cuidarnos es tarea de todos. Retirá efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y generá un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Calendario. Nuevamente con Mariano Yese están queriendo comunicarse desde la Quinta Presidencial de Olivos. Marcelo Padovani. Exactamente, lo saludamos a Marcelo, que también está allí al pie del cañón en Olivos. Hola Marcelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano, Clarita? Buenas tardes. Estamos aquí porque estamos entrando ya en horas de la tarde. Faltan unos minutos para la 1. Es un sábado especial para todos nosotros, para todo el país, porque seguramente, esto ya está confirmado, el presidente de la Nación va a anunciar la extensión de la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo. Resta saber, recién contaba nuestra compañera Paula Wilberger, cuáles son específicamente las actividades que se van a flexibilizar, si es que se van a flexibilizar algunas actividades. ¿Por qué decimos esto, Mariano, Clara? Porque según fuentes aquí de la Quinta de Olivos y de la Casa Rosada, el presidente está muy duro con el tema de querer flexibilizar, digamos. Si fuera por el presidente de la Nación no se flexibilizaría nada y quedaría todo como está. Pero claro, hay actividades que necesitan sí o sí ser restablecidas, al menos parcialmente, y eso es lo que se está definiendo en estos momentos aquí el presidente Alberto Fernández con algunos de sus colaboradores. Restan llegar la gente, digamos, los más cercanos, es el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro del Interior Guado de Pedro, que tiene un papel fundamental en toda esta cuestión porque es el nexo de la relación política entre el gobierno federal, el gobierno de Alberto Fernández y los gobiernos provinciales. Así que, bueno, está aquí América 24, A24 con toda la información, esperando atentamente qué es lo que ocurre aquí en la Quinta Presidencial de Olivos, Mariano. Claro, y sí, justamente en este último boletín epidemiológico se notó que subieron 172 casos de contagios, y esto es un poco, se dispara un poco la curva, esa curva que algunos definen como una curva achatada, ¿no, Marcelo? Bueno, ahí está el dato que está mirando el presidente, Mariano, según la información que nos llega, es el tema de las terapias intensivas, es decir, qué capacidad instalada tiene la terapia intensiva, que tengo entendido que en estos días se ha incrementado hasta cerca de 10.000 camas,
y qué cantidad de camas de terapia intensiva están ocupadas. Claro. Hay gente, recordemos, el 5% de los afectados necesita terapia intensiva y de ese porcentaje, un porcentaje además necesita los respiradores, los famosos respiradores que estuvieron en boga en estos días. Bueno, ese es el dato que está mirando el presidente de la Nación día a día y te diríamos hora a hora para tomar ciertas decisiones. Lo cierto es que, bueno, la cuarentena ya cumplimos, ¿no? Mañana exactamente se van a cumplir 40 días de cuarentena, ya vamos a pasar ese número, el de cuarentena, vamos a entrar en una cincuentena hasta el 10 de mayo y los anuncios del presidente entonces que se están esperando en el transcurso de la tarde aquí en la Quinta Presidencial de Olivos, Mariano. ¿Hay movimiento? ¿Ves movimiento allí o es allí la imagen de la policía de la provincia, que es quien tienen a cargo el cordón exterior, ¿no? Sí. Sí, estos, mira, específicamente, sí, la policía de la provincia está, pero estos dos efectivos específicamente, Mariano, son de la Policía Federal. Pero sí, exactamente, la policía de la provincia de Buenos Aires, claro, Olivos, esto por supuesto aclaramos para la gente del interior, es la provincia de Buenos Aires, es el cordón norte, es la zona norte del Gran Buenos Aires. Estamos en territorio de la provincia de Buenos Aires y, como bien señalás, la parte exterior corresponde, es jurisdicción de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero en este caso, la vereda de la Casa de la Quinta Presidencial de Olivos está custodiada por dos efectivos de la Policía Federal que allí tienen su cabina. Allí vemos la puertita, en el ingreso, Mariano, está la... Pensemos, quiero compartir digamos, esta información porque ustedes lo recordarán, con Marcelo Padevón y con Mariano Yese. Cuando el presidente de la Nación anunció la última prórroga, dijo que la flexibilización de esta cuarentena administrada iba a ser en base a un protocolo de trabajo en conjunto entre Nación y provincias. Creo que la reunión que se tuvo ayer desde el Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales es clave y justamente seguramente y de ahí va a surgir y surgió lo que se va a oficializar durante la tarde. ¿Cómo será? ¿Qué características tendrá esta cuarta etapa de cuarentena? Que pasa de ser administrada, yo diría, a focalizada o regionalizada. ¿Vos qué pensás, Mariano, al respecto? No, yo pienso como vos. También allí lo decía Marcelo, lo decía Paula anteriormente, el tema de liberar en zonas donde no tenés circulación viral, donde no tenés tantos infectados. El dato que daba Marcelo es importante, el tema de cuántas camas de terapia, porque el miedo del gobierno nacional ha sido naturalmente el colapso del sistema sanitario, ¿no? De 8.500, 9.000 camas de terapia se ha llegado a las 10.000, ¿no? Están ocupadas más de 100, ¿no? Por estas horas, por estos días, en virtud de los últimos números, las últimas cifras. Ahora vamos a recorrer un poco el boletín epidemiológico. Mira, mientras tanto, te voy contando, Agende, sí. Me pareció interesante dichos de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, en las últimas horas. Kicillof dijo, ojalá podamos mantener la curva baja, pero tenemos que estar listos para todos los escenarios. Ginés González García, de alguna manera en sintonía y en estas últimas horas, ha dicho, no estamos posponiendo la tragedia, sino que intentamos que haya menos cantidad de gente enferma y menos fallecidos y que el impacto sea lo menor posible. A ver, lo que se está tratando desde el gobierno nacional y de los gobiernos provinciales es justamente que la curva de contagios no sea brusca para mantener el equilibrio y para que le dé tiempo al sistema de salud a poder responder a la demanda. A ver, algunos números que arrojó el último boletín epidemiológico: 3.607 casos confirmados, de los cuales 179 fallecieron. Estos son los números hasta esta hora. Pero acá yo me detengo en este dato. El 20.9 de los infectados hoy sábado, corresponde a contagio autóctono. Sí. ¿Qué significa esto? Que de la semana pasada ahora... Aumentó, viene aumentando. Todos los sábados lo referimos acá. Ahora estamos en un 20.9. Pensemos que hace 15 días, Mariano, era del 12% la circulación, local. Ahí está. Y después otro dato te sumo. Se registraron 3 nuevas muertes. Un hombre de 48 años, muy joven. Habrá que ver las características personales y demás. Enfermedades de base, exactamente. 2 mujeres de 75 años, ¿no? Y quiero reparar en este dato. Venía a la ciudad de Buenos Aires
por ejemplo, aumentando la cantidad de infectados en 30, mientras que la provincia estaba en 60. Suponete, lo doblaba la provincia de Buenos Aires. Hoy, en el último boletín, en la ciudad de Buenos Aires hubo 79 infectados, ¿no? Y en la provincia, 61. Fíjate, superó otra vez la ciudad a la provincia. Se venía doblando esto. Te sumo un dato, Mariano, muy interesante que hoy lo dijo la viceministra de Salud de la Nación. Ha subido la edad promedio de los fallecidos. Sí, Hasta sí. hace unos días, 71 años era el promedio de los fallecidos en la Argentina como consecuencia del COVID-19 y ahora el último reporte de esta mañana marca la edad promedio en 73 años. Bueno, vamos Clara, si te parece bien, mientras estamos allí con Marcelo en Olivos permanentemente, en contacto permanente con el móvil allí, trabajando, hablar un poco porque han pasado tantos días que ya no tenemos muy buen registro de cuándo comenzó a cambiar la vida de los argentinos, ¿no? A ver, a través de este calendario, fíjense, a partir del sábado 14 de marzo, ese viernes 14 de marzo, que no está marcado acá, fue cuando la ciudad de Buenos Aires comenzó a prohibir, por ejemplo, las aglomeraciones de más de 200 personas. Comenzaron a suspenderse los recitales, se suspendieron los recitales masivos, el de Soda, por ejemplo. Fue la preventiva, Mariano. Claro, eso fue más o menos el viernes 13 de marzo. Ya una semana después, el viernes 20, ¿no? Bueno, el 16 ya los chicos comenzaron a ir a clases. Acá el viernes 20 de marzo se decreta la primera cuarentena, el aislamiento. El jueves 19, el presidente de la Nación hace el anuncio de la cuarentena y se publica en el boletín oficial el 20. Después te voy a contar algo que pasó el 22. Ahí está, bueno, después te cuento algo más. En esta línea verde del 20 al 31 tenemos el primer aislamiento social preventivo y obligatorio por decreto de necesidad de urgencia, que todos hablaban que el estado de sitio sí, que el estado de sitio no. ¿En qué se basó ese decreto? En tratados internacionales. Estaba en riesgo la seguridad. Primera etapa hasta el 31 de marzo. Exactamente, hasta el 31 de marzo, cese de actividades en todo el país. Esta fue la fase 1. ¿Qué comenzamos a vivir cuando arrancamos el mes de abril? La fase número 2, en amarillo, desde el miércoles 1 al 12 de abril. Vos me querías decir algo del 22 de Mirá qué interesante y que yo quiero destacar. Una de las primeras medidas que se toma al momento que se publica el día 20 en el boletín oficial, la primera etapa de la cuarentena fue aislar a todos los geriátricos de la Argentina. Una medida que se tomó en forma unánime entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Una medida importantísima, que si no hubieran fallado los protocolos de bioseguridad, no hubiéramos tenido la semana horrorosa y dolorosa que estuvimos esta semana con el geriátrico de Belgrano. Exactamente. Durante el periodo amarillo que estamos viendo, la fase número 2, que fue hasta el 12 de abril, allí comenzó a entrar en escena el tema económico. Allí comenzaron algunos rubros, algunas ramas, a comenzar a encender una luz precisamente amarilla en torno al tema económico. Y ya a partir del 13 de abril comenzó la cuarentena administrada. Esta cuarentena donde comenzaron a abrirse algunas actividades, ¿no?, que hacían a la economía, y fueron hasta este domingo 26 de abril. Allí la cuarentena administrada. A ver, en estos días comenzaron a abrirse los deliveries, ¿no? Por ejemplo, las entidades bancarias. El tema de algunas especialidades médicas, ¿no? Odontología, el tema de turnos programados para enfermedades crónicas. Comenzó la apertura de eso. Todo el tema del e-commerce, ¿no? El delivery quizás para productos elaborados en el interior del país, el tema de ropa, calzado, marroquinería. Y ahora entramos en una nueva etapa a partir de mañana, ¿no? Esta tarde es clave el anuncio del presidente. Ya hay 2 decretos ayer en el boletín oficial, 2 resoluciones, donde se habla de que hay por lo menos 9 provincias que abren las profesiones, abogados, arquitectos, notarios, corredores inmobiliarios y demás, y también el tema de la obra privada en varias provincias argentinas. San Juan, San Luis, Jujuy, Salta, Santa Cruz, me estoy olvidando de alguna, Neuquén. Bueno, después vamos a analizar ahora en un ratito vamos a ver Pero ese la cuestión mapa es que la expectativa está en este periodo rojo, el de la cuarentena focalizada. ¿Cómo y cuánto nos va a cambiar la vida de los argentinos a partir de mañana?
Tenemos que ir a un corte, sigue lo justo y necesario con la compañía del señor Mariano Yese, de los invitados, Damián Dipache y por supuesto Marcelo Parovani desde la Quinta Presidencial de Olivos. Después del corte continuamos analizando todo el tema de geriátricos en la Argentina y el estado de vulnerabilidad si no se controla. Muchísima más información acerca del ingreso familiar de emergencia y todas las medidas previsionales y económicas que se vienen para los próximos días. Ya volvemos. Bueno, y acá estamos en una transmisión especial de Lo Justo y Necesario por A24 hasta las 14 horas. Y por supuesto vamos a seguir hablando de una de las postales más dolorosas de la pandemia. El drama más doloroso que tuvo que ver el país. Todo se ocasionó y comenzó a partir de un geriátrico, de lo que pasó puertas adentro en un geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola. Gente evacuada. Gente contagiada con COVID-19, además allanado y clausurado. Nos acompaña Claudio Romero, quien fue durante 7 años subsecretario de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente legislador porteño por la ciudad. Claudio, tu parecer, tu análisis. Yo decía en la apertura del programa que siento, ojalá que no, pero lo siento, que lo ocurrido en el establecimiento de Belgrano abre una puerta difícil de cerrar en este contexto de pandemia por coronavirus. Bueno, buenas tardes primero, saludarte Clara, al equipo y a la audiencia. En primer lugar, lo que hay que mencionar es ponerle un marco jurídico a esto. La Ciudad de Buenos Aires tiene normas y el Código Civil tiene normas de los cuales, lo primero que hay que poner en claro que cuando una persona decide o necesita internar a un familiar en una residencia de esta característica, es algo que lo rige un contrato privado que está marcado y nominado en el Código Civil y Comercial. ¿Quién controla y evalúa los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires? Hay una ley, que es la ley 5670, que es la que marca lo siguiente, 2 cosas. ¿Qué es una residencia? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son los deberes de la residencia y cuáles son los deberes de los familiares, aunque estén internados dentro de la residencia? Te nombraba el Código Civil porque en su artículo 537 el Código tipifica el deber de asistencia de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Eso como primer elemento. Y la ley 5670 en su artículo 6 lo que marca es que tiene una responsabilidad del establecimiento para determinadas cosas y otras la familia. Esto en el caso de que sea una internación privada. Pero si no fuera una internación privada, la otra persona o el otro persona jurídica responsable es la obra social que decide enviar al adulto mayor allí. Porque para eso, cuando nosotros hablamos de seguridad social, que es nuestro aporte jubilatorio y es nuestro aporte de obra social, es lo que después en la vejez nos tiene que cuidar. A ver, Claudio, es decir que con esto que vos nos estás explicando, los geriátricos tienen un doble control. Un control por parte del distrito, del gobierno, al distrito donde pertenecen y por parte de la obra social, si es que hay residentes por obras sociales. Obviamente, por eso después también de lo que pasó desgraciadamente en el caso del geriátrico Los Incas, vimos una residencia donde la mayoría eran residentes de PAMI y PAMI tomó una decisión que fue evacuar. Sí. Bueno, ahora que se pudo controlar la situación, que es lo más recomendable, sanitizar el lugar y que los residentes vuelvan al lugar, los que están en condiciones. Y después, lo que sí me gustaría decir es que no todos los geriátricos ni los dueños de los geriátricos son como la sociedad de los Incas. No, por supuesto. El 90% Eso es muy de los importante geriátricos... que lo aclares para llevar tranquilidad. Hay que aclararlo porque hay 500 geriátricos en la Ciudad de BuenosIres, hay cerca de 3.900 en el país y me parece que no podemos tildarlos a todos de la misma manera. Lo hay de distintas categorías, un poco más humildes, para clase media y clase más alta, pero son muy responsables en general. Ahora, Damián, antes que nada, Damián mencionaba un número y yo reforcé con algunos datos más, 3.800 establecimientos geriátricos hay en la Argentina. Esto es dato de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Además de estos 3.800, hay 1.000 más que funcionan en forma clandestina, que no tienen habilitación. En estos 3.800 habilitados residen 150.000 personas. En Ciudad de Buenos Aires,
¿Cuántos hay y cuántos residentes en En ellos? Ciudad de Buenos Aires hoy habrá aproximadamente unos 500, para ser un número redondo, obviamente habilitados y controlados. ¿Cómo se los habilita y se los controla? Los habilitan distintas áreas del gobierno. Lo habilita Salud en cuanto a... Salud es la autoridad de aplicación de la ley, de esta ley que mencionamos, la 5670, la Agencia Gubernamental de Control, que es quien controla todo lo relacionado a lo edilicio, pero también tengamos en cuenta que nosotros tenemos dos modelos de geriátricos, los pre-Cromañón y los post-Cromañón. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay medidas de seguridad que la Ciudad de Buenos Aires y el país tomaron después de esta tragedia voluntaria, ¿no? Mi consulta venía justamente sobre lo que decías vos, Clara. ¿Por qué? Porque hay 500 geriátricos. Morando el otro día en el programa de Johnny daba un número importante, que la Agencia de Control Gubernamental solamente pudo inspeccionar el 50% de esos geriátricos. Digo, esto te lo hago una pregunta como legislador porteño. Sabiendo que pasó esto y no teniéndole la capacidad del gobierno de la ciudad para inspeccionar todos los geriátricos, porque va a pasar eso, no los va a poder inspeccionar todos, ¿qué medidas habría que tomar para aquellos que tomen prevenciones frente a esto que pasó? ¿Qué habría que hacer? El Ministerio de Seguridad, a través del área que corresponde, envió un primer protocolo cuando apareció la pandemia. Y algo que dijeron en el transcurso del programa, entre este tipo de epidemia y con este tipo de problema de crisis, hay medidas que se van reforzando todos los días porque estamos frente a una situación inédita. Con lo cual, como estamos frente a una situación inédita, a veces también las soluciones tienen que ser inéditas y tienen que ser del momento. Entonces, hacer un protocolo, sí, ¿cómo se los controla? Se los controla una vez al año de manera programada y una vez no programada. Aquellos que tengan alguna deficiencia, se los vuelve a controlar. Entonces, lo que hay ahora en marcha es un protocolo de prevención y un protocolo de acción en cuanto haya el primer caso registrado. Y déjame agregarte esto. Ayer yo recibí el llamado de varios personas que tienen residencias. Hay algo fundamental. La responsabilidad central hoy de las autoridades de un geriátrico es tomarle la temperatura a todas las personas, porque los contagios no lo hacen los adultos mayores, los contagios lo hace el personal. Porque el ingreso y el egreso. Y desgraciadamente también, como sus ingresos son bajos, es muy probable que trabajen en dos lugares. Y puede ser que trabajen en un lugar en la Ciudad de Buenos Aires que está controlado, que está habilitado, pero a lo mejor tienen otro lugar de trabajo que no lo es y vienen de otro lugar y pueden traerlo de allí. Entonces, hay un protocolo de qué hacer. Y familiares no, familiares de visitas no, bajo ninguna circunstancia. A ver, no, permítame. Como vos no puedes ir a ver a tus familiares, tampoco pueden ingresar los familiares, que es lo primero que se decidió, que es lo que dijo Clara el 22 de marzo. Quiero sumar al doctor Eugenio Semino, ya está en contacto con nosotros, titular de Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Eugenio, tu análisis, te pregunto exactamente lo mismo, la misma pregunta que utilicé cuando comenzamos a charlar con Claudio Romero. Lo que pasó puntualmente esta semana con el geriátrico del barrio de Belgrano, ¿abre una puerta difícil de cerrar o todavía estamos a tiempo de dar vuelta a la historia sabiendo y conociendo todo lo que está pasando en muchos países del continente europeo? No, estamos sin lugar a tiempo. Los gerontólogos somos optimistas patológicos. Y coincidiendo con lo que ahí se decía, estamos en un problema estructural en todo el país. Como ocurrió esto en la ciudad de Buenos Aires, en el hogar de Montecastro, en el geriátrico de Parque Avellaneda, en Los Incas, ocurrió en Moreno, en un geriátrico no habilitado, con un fallecido y 19 infectados. Ocurrió en forma terrible en la provincia de Córdoba, con 3 fallecidos y 61 infectados, y con la comunidad afectada. Y es cierto que valen los controles, y tal vez en la ciudad es donde más se están haciendo, pero los geriátricos en esta pandemia, como nos muestra el mundo, son verdaderas bombas de tiempo, los habilitados, y son minas subterráneas los clandestinos. Explícanos por qué, Eugenio, decís esto. Mira, algo que decía Claudio con toda razón. Los geriátricos, por ejemplo, de la ciudad, que pagan muy poco a los trabajadores. Yo quiero resaltar la figura del trabajador del instituto geriátrico porque es lo más noble. En muchos casos ni se lo considera
como personal de salud, no tienen en muchos establecimientos los insumos de bioseguridad para esta instancia, que son bastante más sofisticados y caros de los que se usan habitualmente. Viajan muchísimo, mucha del personal que llega a la ciudad, iba a decir de las mujeres, porque es un gran porcentaje de quienes viven en el segundo o tercer cordón del conurbano, toman tren, toman 2 colectivos para llegar. Es decir, más allá del control de febrícula que hoy se está realizando, pueden transportar el virus al geriátrico y se lo pueden llevar del geriátrico a su comunidad, por lo cual esto es gravísimo. A ver, Eugenio, muy breve. Los establecimientos trabajaban con el mínimo indispensable de personal establecido por la ley. Ese personal se mermó a partir del licenciamiento mayores de 60, embarazadas, enfermedades prevalentes. No ingresa el familiar, en muchos casos con los postrados. Era una rueda de auxilio, sobre todo en la ingesta de los postrados, que se tarda mucho tiempo. Se fragiliza el funcionamiento interno y la única solución que venimos planteando y que hoy fue ratificado hace algunas horas por el equipo de epidemiólogos de la Nación y que tuve oportunidad de dialogar muy amablemente con el ministro de Salud de la ciudad, son los testeos al personal y los testeos a los residentes en forma sistemática. A ver, Eugenio, de alguna manera se está confirmando una información que vos venís solicitando hace días. Hace días venías insistiendo, mucho antes del drama que tuvimos esta semana, fuiste uno de los primeros que insistía con el tema de que los geriátricos necesitaban testeos en forma periódica. A ver, el daño está hecho. Lo que dejó lo sucedido en el geriátrico de Belgrano no tiene marcha atrás. Ahora, testeos, perfecto. Acerca de la gente que ingresa, que egresa, de los residentes, del personal médico o no médico. Además de todo esto, y esto se lo pregunto a Claudio Romero desde el piso, a vos a través del Skype, ¿cómo se controla que los geriátricos, que los establecimientos geriátricos cumplan con los protocolos de bioseguridad, que los cumplan, porque tienen que entender que estamos en una pandemia? ¿Cómo hacemos para que los geriátricos, puertas adentro, cumplan con ese protocolo? Primero, con una responsabilidad social muy importante, que es la interacción de la familia llamando y que cumplan. Yo te iba a dar justo el ratio. Si un geriátrico tiene entre 30 y 35 camas, por lo menos tiene que tener 6 empleados. A decir, un auxiliar de enfermería cada 30 personas, un enfermero profesional, un cuidador cada 18 personas, un auxiliar gerontológico que están registrados y que tienen cursos cada 18 personas de día y cada 30 de noche, claro, un terapista ocupacional, digamos. Tiene que estar todo este personal primero. Si no, tienen que llamar a la obra social. Si el contrato es privado, vuelvo a repetir, hay que hacer la denuncia en la autoridad de aplicación. Si el contrato es a través de una obra social, la obra social es la encargada de supervisar porque es quien tiene el contrato. Por eso tenemos que apelar a la responsabilidad social. Y el Estado, haciendo la mayor cantidad de inspecciones posible, entre jueves y viernes hicieron más de 100 inspecciones. Ahora, perdón, discúlpeme un poquito. Todos sabemos que los geriátricos están dentro de un lugar vulnerable, de una zona vulnerable. En los geriátricos puede entrar el coronavirus. El tema es si todos los geriátricos actúan como el de Belgrano. Decir, no estamos como el Belgrano. A mí me gustaría la palabra de que estamos metiendo todo en la misma bolsa. No estamos metiendo todo. No. Vos podés tener el coronavirus adentro de un geriátrico. El tema es cómo actúas. Y acá hago pie en la responsabilidad social que hablaba el diputado. Es decir, avisar, notificar,
activar los protocolos, A ver, es aislar. muy difícil, Mariano, y acá me gustaría la palabra de Eugenio Semino, es muy difícil ejercer controles desde la familia cuando tenemos familias que están en aislamiento y en distancia social con respecto a los residentes en los geriátricos. Yo creo que acá el rol importante lo tiene cada responsable del geriátrico, sabiendo que acá tiene que cumplir con una tarea médica, pero que también tiene que cumplir con una tarea humana. No puede ser que un geriátrico, puertas adentro, se convierta en tierra de nadie. Y eso fue lo que vimos esta semana. Sí. Eugenio, lo tuyo, lo que tengas que decir, por favor. Sí, y respecto a lo que ahí se decía, los geriátricos tienen muchos pacientes o residentes que están postrados, por lo cual lo que era la ayuda a veces del familiar como rueda de auxilio, si vos tenés muchos postrados, no puede un auxiliar, una cuidadora, atender más de 5, por ejemplo, en una ingesta, porque la ingesta tarda media hora, 1 hora, y se resiente, por ejemplo, otras actividades. Si el pañal se cambiaba 4 veces, se va a cambiar 2 y vamos a tener escaras. Es decir, obviamente, y coincido, hay que apelar a la responsabilidad de todos. No todos los dueños de los geriátricos, ni mucho menos, quieren tener lo que fue la irresponsabilidad de algunos que hemos visto. Fíjate que en el geriátrico de Condarco, de Flores, de la colectividad judía, han hecho el testeo de 170 personas a costo propio, y de los 170, a partir de un hecho que habían tenido, de los 170 entre personal y adultos mayores, se corroboraron 35 que estaban infectados y que eran asintomáticos. Por eso, la única fuente necesaria hoy es los testeos. Los testeos, inclusive, están anunciados para el 4 de mayo en la ciudad, cosa que me parece importantísima, porque si vos, aún con un testeo rápido, detectás que hay anticuerpos, no vas a corroborar el diagnóstico, pero te va a dar la pauta para poder investigar al grupo. Digo, esto es fundamental. De los casos que hemos conocido y que yo mencionaba, les aseguro que hay muchísimos más que, por no tener el volumen y por tener gente responsable que los administra, no están en conocimiento público. Eugenio, pero están ocurriendo. Bueno, te agradecemos, se está escuchando muy mal el audio. Gracias por tu aporte, Eugenio. Abrazo. Un abrazo grande a todos. Claudio, ¿nos acompañás un ratito más? Porque Sí, por quiero supuesto. hablar en unos momentos de los testeos que se van a realizar en los geriátricos de la ciudad de Buenos Aires. Antes del corte, cronogramas de pago, lo que se viene para la próxima semana, que son los cronogramas habituales. Vamos a contar que está el pago, sale al pago el cronograma del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, como ustedes lo están viendo en pantalla. Documentos terminados entre 0 y 3, más todas las terminaciones de documento correspondiente a beneficiarios de pensiones sociales, el 29 de abril, documentos terminados entre 4 y 9, el día 30 de abril. También está al pago jubilaciones y pensiones nacionales, haberes que superen los 17.859 pesos, 2 terminaciones de documento por día hábil, como lo están viendo en pantalla, entre el 27 y el 30 de abril. Recordemos que el próximo viernes, 1 de mayo, feriado, no habrá entidades bancarias por el Día del Trabajador. Nos vamos a un corte muy breve y enseguida volvemos. ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Cómo están trabajando los juzgados de la Seguridad Social? ¿Se están pagando juicios por reajuste de haberes? Bueno, y además vamos a estar hablando de los testeos que comienzan en la ciudad de Buenos Aires para personal de seguridad, para personal de sanidad y también, y algo muy importante, esperado y reclamado, testeos en los establecimientos geriátricos. Ya volvemos.
nos está llamando Marcelo Padovani desde la Quinta Presidencial de Olivos. Mariano Yese, ¿qué información hay por estas horas acerca del anuncio que se espera para la tarde por la prórroga y extensión de la cuarentena? Bueno, Marcelo es el hombre del día allí, ¿no? Los detalles de la cuarentena focalizada. Marcelo, ¿qué se sabe a esta hora? Sí, Mariano, bueno, a esta hora se sabe que en el transcurso de la tarde el presidente de la Nación va a hacer el anuncio de la prolongación de la cuarentena por lo menos hasta el 10 de mayo, domingo 10 de mayo. ¿Cómo es el procedimiento, Mariano? Clara, les contamos a la audiencia de A24 a esta hora. Los intendentes piden la liberación de algunas actividades a los gobernadores y los gobernadores a su vez trasladan ese pedido al presidente de la Nación. En definitiva, el que decide es el presidente. ¿Qué se libera y qué no se libera? Es una prueba de ensayo y error, es decir, si la liberalización de algunas actividades provoca un aumento de los contagios, ya anunció el gobierno que no tendría ningún inconveniente en volver para atrás. Perdón, voy a agarrar un paraguas porque está lloviendo. Adelante, adelante. Adelante, esto es televisión, ¿verdad? Estamos en vivo y no podemos con la inclemencia del tiempo. Ahora sí, adelante, dale, seguí. Ahora sí, se largó aquí en Olivos, está lloviendo. Bueno, les contaba, así es el operativo, el procedimiento que implica la resolución de esta cuarentena. Digo, resolución en el sentido de liberar algunas actividades. Atención, Mariano, Clara, tengamos en cuenta lo que dijo el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Santilli, Diego Santilli. ¿Por qué? Porque el tema principal, lo que dice el gobierno de la ciudad, hablando de las zonas más pobladas del país, ¿no? Capital Federal y Gran Buenos Aires. Lo que dice el gobierno de la ciudad es que lo que va a priorizar es lo comercial. Es decir, si tiene que liberalizar alguna actividad va a ser absolutamente comercial. Y como ejemplo ponía Santilli esta semana el takeaway, es decir, comida para llevar, digamos, o productos para llevar. Vos vas a poder llamar al local y el local te va a poder vender lo que vos pediste, lo vas a ir a buscar y te lo vas a llevar a tu casa. ¿Qué estuvo pasando en estos días de cuarentena, que mañana, reiteramos, se cumplen los 40 días? Estuvo pasando lo siguiente. Hablé esta semana, Mariano, Clara, con los chicos estos que reparten para las aplicaciones que te llevan las cosas a tu casa, fundamentalmente comidas, pero hay otras aplicaciones que te llevan de todo. Se les duplicó el trabajo prácticamente en estos 40 días. Es decir, pasaron de 4 pedidos por hora a 8 pedidos por hora. Esto es consecuencia, por supuesto, de que vos no podías ir a buscar no está abierto el local como para que alguien pueda ir a buscar la comida. De hecho, pasa que mucha gente tiene, por ejemplo, una heladería en la esquina o tenés un restaurante en la esquina y directamente no te puede vender. Tenés que llamar o llamar por teléfono o pedir por estas aplicaciones tan populares por estos días. Bueno, lo que pasa es que hay pequeños comercios, comercios que no tienen acceso a una página de internet o a una aplicación. Ese es el gran dilema, Que no pueden pagar el costo de comisión de esa aplicación tampoco, Mariano. Y que no puede pagar el costo de la aplicación. Ahí lo tenemos a Dipache acá, que bien tiene los números finitos de todos esos rubros. La verdad es que... Pero, Mariano... Sí. Te decía, pensando en lo que se puede liberalizar, ya Diego Santilli dio una pista, digamos. Esto de poder llamar al local y poder pasar a buscar la comida o el producto que sea, claro, seguramente se va a poder hacer. De todos modos, pensemos, Marcelo, en un conurbano bonaerense y en una ciudad de Buenos Aires con una flexibilización de la cuarentena muy sutil. Es muy difícil en centros urbanos, en centros con tanta población, una flexibilización como la que se pretende o la que seguramente va a ser en 9 provincias de la Argentina. Va a ser para el Gran Buenos Aires y Cava una flexibilización a cuentagotas. Sí, les quería contar, bueno, esta semana también se habló mucho acerca de la posible salida de los chicos, por lo menos a dar una vuelta a la manzana o a sacar a los chicos un rato a dar una vuelta. Bueno, algunos números, Mariano, Clara, le contamos a la audiencia. Hay cerca de 6.600.000 chicos, según los datos del Ministerio de Educación, que por no tener clases en el nivel inicial y en el nivel primario están en sus casas. 6.600.000 chicos. Y de 0 a 14 años hay más de 11 millones de chicos en la República Argentina. Esto implicaría que
un chico con un adulto, serían más de 20 millones de personas en la calle. Claro. Y eso aparentemente no tendría el visto bueno del presidente de la Es muy bueno Nación. el dato que Pero estás como dando. es un tema que se habló en la semana. Muy bueno. Muy bueno el dato que estás dando. Muy gracias. bueno porque es muy gráfico. Muy gráfico. Es muy gráfico. Ahora voy a hacer un comentario. Gracias, Marcelo. Cualquier cosa nos llamás. Hasta y ahí luego. estamos nuevamente ¿Cómo con no? vos. Hasta luego. Con respecto a lo que hablaba Marcelo del tema de los chicos, en estas últimas horas también escuché a Eduardo López, un destacado infectólogo que forma parte también del comité de expertos que asesoran al gobierno nacional, y dijo que la prioridad y la atención de la sociedad tiene que estar puesta más que nada en los mayores, porque los chicos tienen una contención social más amplia que los mayores, entonces hay que reforzar la mirada ahí, me parece muy oportuno, y gracias por lo que dijo, porque todos tenemos que tener la mirada puesta ahí. Tal cual. ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Qué está pasando con los juzgados en materia de seguridad social? Yo voy por la calle, ando por la vida y me siguen preguntando los jubilados que están esperando cobrar sus demandas por reajuste de haberes, ¿qué está pasando? Ya sabemos que algunas cuestiones se están haciendo en forma remota, que ya hay trabajos online, que las firmas son digitales. Bueno, ¿qué está pasando con los fueros, con los juzgados de la seguridad social? Pero además, ¿están trabajando todos en la misma sintonía? Los de Capital Federal y los del interior del país, para responder este tema y responderle a los jubilados. Ya está en línea Adrián Trócoli. Adrián, buen día. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué está pasando con el tema de la justicia previsional en la Argentina? Está un poco dividida. Vuelvo a repetir lo que venimos diciendo hace ya un mes largo. La justicia es justicia federal. Esto significa que está toda en feria, no está trabajando normalmente, solo trabaja casos de feria. Casos de feria, lo dijimos varias veces, son un caso de salud, un caso de que no le están dando cobertura. Perdón, hablo solo de seguridad social, ¿sí? No quiero meterme en otro foro. No, seguridad social puntualmente, Adrián. El penal trabaja un poco más abierto, está claro, pero en seguridad social solamente están trabajando cuestiones de salud, cuestiones urgentes. Se han abierto 3, 4 amparos y medidas cautelares. Esto es el trabajo que está funcionando. Hoy estabas diciendo si se están pagando o no se están pagando los juicios de reajuste, que es el juicio eterno que llevamos todos los días a tribunales. La ANSES está pagando, separemos, en sede administrativa, ANSES está pagando, ha pagado no como los meses normales, pero bastante bien. Este mes se han cobrado muchos con problemas en los bancos no han colaborado, pero por el lado de la justicia, ahí está un poco esta distinción que hiciste vos, de qué es lo que está pasando en Capital y lo que está pasando en el resto del país. Acá lo que tiene que ver es una cuestión de cercanía, que es todo lo que venían diciendo en el programa. La movilidad de la gente no es la misma en la ciudad de Buenos Aires que en una provincia del interior. Entonces, lo que están haciendo con muy buena voluntad en juzgados del interior es llevarse expedientes a la casa, trabajando desde la casa. Todos los funcionarios tienen acceso, pero tienen serios problemas con el sistema. No tenemos... Sí, contame, Adrián, qué está pasando con la emisión de fallos y con las presentaciones de recurso de amparo. Bueno, hay básicamente dos grandes grupos que están sucediendo. Uno es por alguna cuestión muy particular, de gente que no está cobrando, que le suspendieron el beneficio, que tiene que cobrar. Te doy un ejemplo sencillo, un amparo favorable con una medida cautelar. Una viuda quedó viuda ahora, hace poco, y no tiene a dónde pedir la pensión. Esto es gravísimo. Te doy un dato. La OIS, Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, conglomera un grupo de 20 países. El único país que no tiene abierto la ANSES nuestra y sus variantes en el resto del mundo es la Argentina. Sí, es un tema con el que vos venís insistiendo desde la semana pasada. Quizá una atención que se vaya reabriendo en forma paulatina, porque de hecho solo lo que se recibe a través de ANSES es por el 130, por ANSES Informa. Te tiro un dato sencillo. ANSES puede trabajar perfectamente con menos personal, con los que están en condiciones, a puertas cerradas, por sobre. Si yo mando un sobre al ANSES y queda 14 días en un buzón, no hay riesgo de contagio.
pero que los expedientes entren y que dentro de 15 días lo trabajen. ¿Puedo hacer una Está pregunta? en el piso, ¿Puedo sí, hacer está una en el pregunta? piso, Mariano Yese, que te quiero hacer una pregunta, Mariano, Adrián. ¿Cómo te va? No te veo. ¿Cómo? Mariano, hace mucho no te veo, te quería saludar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor Trócoli? Preguntarle lo siguiente, ¿cómo se entera un jubilado, ¿no?, que tiene sentencia favorable, que está dentro ya del periodo administrativo de pago, que está cobrando el sueldo? ¿Hay una notificación a su domicilio solamente por el recibo del haber? ¿Cómo se entera que le han reajustado el haber jubilatorio por el juicio que ganó? O que La verdad es que el mejor método que te puedo explicar es este, lo sabe el abogado, porque siempre hubo una página de ANSES en donde uno podía controlar si había salido la liquidación de la sentencia, pero esas páginas no siempre funcionan. Este mes funcionó, el mes anterior no, en enero tampoco. ANSES a veces notifica, a veces la notificación llega tarde. Me ha pasado, lamentablemente, de enterarme de algún cliente que me llama y me dice, tengo tanta plata en el banco, apareció ahí. Normalmente nosotros nos enteramos con 20 días de anticipación, cada tanto se nos escapa alguno en un control, no es lo normal, no es lo que tiene que suceder, pero lo mejor es el control del abogado, que tenemos sistemas para poder hacer el seguimiento específico del pago. Adrián, lo último, ¿se puede en este contexto tan difícil por el que atraviesa la Argentina y que está atravesando el mundo, estimar? Vos decías, ANSES sigue pagando juicios por reajuste de haberes, la justicia sigue emitiendo fallos. ¿Se puede estimar cuántos juicios previsionales se están pagando por mes en contexto pandemia? Menos que antes. Antes estaban en 3.000, no te puedo decir un número exacto porque es casuística, vamos a hablar de la mitad, pero ANSES está empezando a trabajar. Te quiero aclarar algo, la justicia no está sacando, está de feria, no está sacando juicios comunes. Nadie puede tener hoy, Mariano, nadie puede tener hoy una sentencia de un juicio de reajuste, están solo con cuestiones urgentes. La diferencia es que en el interior están preparándose para lo que va a venir el día que se termine la feria. Yo digo algo, estuvo Gustavo Veraggi hoy hablando hace un rato, sí. Los profesionales estamos todos trabajando de nuestra casa. Yo cuento no mi experiencia, porque soy un poco obsesivo, sino la que me pasan los 200, 300 abogados con los que estamos en contacto normalmente, que nos dedicamos a esto. Estamos todos preparando todos los expedientes para el día después de la feria. Entonces, si yo tengo todos los expedientes, recordemos que antes de la pandemia teníamos otra emergencia, que en marzo y en junio iban a dar un aumento inferior a lo que correspondía. Y además, en febrero, Banoli dijo que había el gobierno anterior pagado un 24% menos a las jubilaciones. Nosotros esas demandas ya las tenemos hechas y las vamos a presentar todas juntas. Si tribunales no saca el stock de expedientes que tiene ahora, cosa que en este momento no está haciendo por limitaciones propias, y tienen que ponerse a trabajar más fuertemente. No es falta de voluntad, pero Adrián, tienen falta de gracias. Tienen que ponerse al día. Gracias. Gracias, Tenemos que hablar, habíamos prometido dos temas, uno tiene que ver con los testeos. Los testeos que comienzan en la ciudad de Buenos Aires, más que nada, y lo que más nos interesa, por supuesto, personal de seguridad y sanidad, pero más que nada establecimientos geriátricos. ¿Cómo viene encarado esto? Bueno, eso lo determinó el ministro de Salud, creo que es a partir del 4 de mayo, es muy importante poder hacerlo, pero en el mientras tanto lo que se debería hacer es, por eso, actuar con protocolos distintos, como es importante a todo el personal que ingresa, poder tomarle la temperatura, lo que es importante que los familiares, y por eso es muy importante el director médico y el responsable del geriátrico, sabe que el adulto mayor no va a dar fiebre, que es lo que pasó con este geriátrico de la colectividad judía, porque los adultos mayores tienen el sistema inmunológico envejecido, no lo tiene que explicar un médico, pero rápidamente para que la gente lo entienda es así, los síntomas son otros, con un saturómetro y ver la saturación en sangre, que se la pueden tomar todos los días o 2 veces por día, pueden darse cuenta si están teniendo algún problema y hacerle el test mucho más rápidamente hasta que lleguen estos test y se lleguen a juntar a todos los 20.000 adultos mayores que
que son los residentes en los geriátricos. 500 geriátricos que vos mencionabas hace unos momentos. Damián, un título que realmente preocupa, es una preocupación que avanza y tiene que ver con una estimación de la pobreza por parte del Barómetro Social de la UCA para el trimestre enero-febrero-marzo. Sí, veníamos, Clara, con un nivel de pobreza, de acuerdo al INDEC, que había cerrado en 35,5%. La UCA decía que con otra metodología era de 37,5% para ese mismo periodo. Y para marzo está revisando al 45%, ¿no? Es un nivel de pobreza muy elevado y esto te estoy diciendo que la proyección marzo y abril podría estar más complicado. Y hay un informe del CER que a mí me gustó mucho que muestra, es un indicador de percepción subjetiva de la pobreza, es decir, cuánto nosotros nos sentimos pobres. Y dio que el 69,5% de los argentinos se sienten pobres. ¿Sabes por qué? Porque es justamente mucho lo que hablamos, clase media que está cayendo hacia abajo, ¿no? Una situación preocupante. Nos están llegando consultas, las vamos a contestar muy breve, que tiene que ver con la ley de movilidad jubilatoria. En el mes de junio correspondería un decreto presidencial de aumento para todas las jubilaciones y pensiones del sistema previsional argentino, porque así lo había dictaminado el Gobierno Nacional en marzo, sí, cuando dio el aumento también por decreto. Todavía no hay noticias, todavía no hay novedades, seguramente será un anuncio y una medida del mes próximo, el mes de mayo, entre mayo y junio seguramente ya se conocerá el índice de aumento. Y además, temas que nos están llegando, consultas acerca de los créditos a tasa cero para monotributistas, pero que a su vez trabajan en relación de dependencia. Bueno, sí, respondemos a esa pregunta. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, desgraciadamente no prestarse, ninguna relación con el servicio público nacional, municipal o provincial, no tener relación de dependencia con otro trabajo, además del monotributo, no cobrar jubilación, no haber comprado dólares ni títulos en pesos que luego se pasen a dólares y haber facturado una serie de montos que son menores a la categoría. Es decir, tu categoría, por ejemplo, una categoría que por mes, como la B, son 17.394 pesos, tuviste que haber facturado menos de lo que te correspondería a la categoría para acceder al crédito tasa cero. El tema de los IFE rechazados, pueden entrar por terminación de número de documento y esto lo van a poder seguir haciendo porque no tiene fecha de cierre por el momento. Van a poder entrar con su número de CUIL o su clave de la Seguridad Social, importante tener la clave de la Seguridad Social, entrar a la página de ANSES, a la solapa rechazados, y ahí van a obtener el motivo del rechazo. Y en muchos casos van a poder realizar la solicitud de reclamo administrativo. ¿Por qué razón? Porque ANSES supone que hay muchos solicitantes rechazados de los que no tenía actualización de datos, porque pudo haber pasado que en meses anteriores a esta medida cambió su situación laboral, su situación familiar, y eso hace que tengan derecho. Toda la documentación probatoria para realizar este trámite y que se adjudique, para realizar este reclamo y que se adjudique el pago de los 10.000 pesos, bueno, toda esa documentación probatoria la pueden subir por la misma página web. ¿Con qué seguimos? Sí. Déjame repetir esto que hoy anticipaba Damián, que también me parece que es muy importante. El tema de la tarjeta alimentar, sí, el refuerzo reiterémoslo, extraordinario, por favor, sí, Mariano. ¿no? Que se acreditará el próximo 29 de abril. Las familias con un hijo o una hija percibirán un plus de 4.000 pesos. Las familias con 2 o más hijos, un refuerzo extraordinario de 6.000 pesos. Quienes son los destinatarios de alimentar, ¿no? Ustedes saben, junto al pago de la UH, de acuerdo al cronograma de fechas dispuestas por ANSES. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, nos queda poco. Yo quiero hablar del tema de la tecnología y esta comunicación remota que existe en este momento, justamente porque tenemos que cumplir aislamiento social y pensamos en los mayores. Vamos a contarles que hay aulas virtuales para personas mayores a través de viajes en compañía de manera gratuita. Se tiene que contar para participar con una tablet, con un celular, con una PC, alguna acceso a Internet. Si tienen la posibilidad, por supuesto, aulas virtuales. ¿Sí? Vamos a contar que va a haber charlas de Tai Chi en casa, de reflexión en casa y de fitness cognitivo virtual. Qué bueno esto para ayudar a tener siempre activa la memoria. Y otra cuestión que tiene que ver también con la tecnología, mayores conectados, la comunidad más grande de personas mayores, justamente
solamente pueden encontrar aquí determinados cursos gratuitos, charlas, información, ¿sí? En forma absolutamente gratuita. Nos tenemos que ir despidiendo. Olivos, Vamos sí. a pasar antes por la Quinta Presidencial de Olivos a ver Vamos qué a información Olivos. hay por estas horas. A ver, Marcelo, ¿alguna información antes del cierre del programa? Esperando atentamente, Mariano, esperando atentamente los anuncios del presidente de la Nación, que recordamos van a ser en el transcurso de esta tarde. Todavía no ha llegado ninguno de los colaboradores, pero el lineamiento, lo que sí está confirmado es que vamos a tener cuarentena por lo menos hasta el domingo 10 de mayo a las 24, hasta las 24 del domingo 10 de mayo, y después allí el gobierno evaluará en base a lo que le diga este comité de infectólogos si la cuarentena sigue, si se va a flexibilizar o si directamente se va a levantar. Mariano, lo que parece muy difícil. Muy bien, gracias, Marcelo. Abrazo. Bueno, y seguimos en la continuidad informativa de A24 durante toda la tarde, una tarde expectante porque ya se viene, se calcula para las 5 de la tarde, el anuncio del Gobierno Nacional con respecto a la prórroga de la cuarentena. Una prórroga que cuando se anuncie va a ser la tercera desde que empezó el 20 de marzo, desde que comenzó el 20 de marzo y que entra en su cuarta etapa. ¿Qué se está esperando? Flexibilización en cuanto al tema de determinadas actividades para reactivar la economía. Será difícil, no tanto en el interior del país, sí más difícil en centros urbanos tan importantes como el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir, por supuesto, toda la tarde con la información, la más importante. Ahora, por supuesto, ya le damos la bienvenida al señor Rolando Graña, que continuará con toda la información en A24. Sí, y la preocupación clara de lo que está pasando en dos lugares en particular, más allá de los anuncios, porque las miradas están puestas en Olivo, en qué detalles va a haber de esto que ya se descuenta, que es la prolongación de la cuarentena, en esto que llaman fase 4, cuarentena focalizada. Pero atención con los geriátricos, atención con las villas de emergencia. Son esos dos lugares donde hoy por hoy están puestos los focos de atención y de preocupación. Lo que pasó en ese geriátrico que finalmente toma el municipio de Escobar, yo te puedo asegurar, y lo vamos a contar en detalle esta tarde, es absolutamente escalofriante. Hay que prestar atención. Tenemos el escenario anticipado del continente europeo. La Organización Mundial de la Salud, Rolando, hizo mención esta semana acerca de las personas mayores. Habló de tragedia inimaginable cuando se supo el dato que entre el 42 y el 57% de los fallecidos en el continente europeo residían en establecimientos geriátricos. A ver, hay un relato permanente en Europa donde se habla de llegamos tarde. En la civilizada Europa, muy tarde y el mal está hecho. Atención con el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación con respecto a los contagiados y los fallecidos. Subió, Rolando, la edad promedio de fallecidos como consecuencia del COVID-19. Estamos en 73 años. Atención, hay que cuidar a los mayores. No tenemos que dejar que se siga abriendo la puerta de lo que ocurrió con el geriátrico de Belgrano y otros geriátricos que están funcionando sin protocolos de bioseguridad. Comparado con lo que se va a ver del geriátrico de Escobar, lo de Belgrano es un juego de niños. Estoy muy preocupada. Es el video que graba el hombre que va a buscar a su padre y se va grabando y gritando ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Y está muerto en una bolsa y se lo negaban. Y lo que muestra alrededor, te juro, Clara, que es escalofriante. Ocultan de una manera terrible y no todos los geriátricos funcionan mal. Vamos a llevarle tranquilidad a los familiares de los residentes en los 3.800 geriátricos del país, donde hay 150.000 internados, pero lo concreto es que hay que controlar desde el Estado para que se cumplan los protocolos de higiene, para que no se esconda información, porque los geriátricos se están convirtiendo algunos en tierra de nadie cuando cierran sus puertas. Clara, gracias por quedarte. Nada, te toca descanso a vos. Buena tarde, Gracias, Rolando. Muy buena tarde.